Shin Chen es el heredero de una importante familia. Él aún recuerda a una chica de la que estuvo enamorado hace mucho tiempo. Ella se llama Wei Jingjin. Iba siempre detrás de ella, pero él se veía muy joven para su edad. Parecía un niñito debido a su enfermedad, y eso que tenía 17 años en ese momento. Ella lo trataba bien porque pensaba que era un niño pobre de la calle, y cuando lo lleva a su casa, él le pide que lo ayude porque son personas malas las que están ahí. Cuando ella entra y va a llamar a la policía, aparece el padre de él, le dice que el muchacho está enfermo y encontró el mejor equipo médico para curarlo. Resulta que él estaba comprometido también, y la muchacha estaba disolviendo el compromiso de los dos. Shen Chen no quiere estar con su exprometida, y el hermano de ella le dice a Jingjin que desde un accidente que él tuvo, él no quería acercarse a ninguna mujer hasta que se acercó a ella. Luego ella le dice al papá de él que es estudiante de medicina y que puede ayudar. Él tiene una pesadilla y está ella ahí cuidándolo. El papá le dice que tenía una hija mayor y desde que murió en un accidente el galán no es el mismo, que lo vio todo y está traumatizado por eso, que su mente se ha cerrado y su cuerpo se ha negado a crecer desde ese entonces. Estos chinos salen con unas enfermedades más raras. Le quieren hacer una terapia para que reviva esos recuerdos, así que Jingjin se va a hacer pasar por la hermana de él. Recrean toda la escena y ella al verlo llorar se acerca a él y le da un abracito. El papá está muy agradecido con ella, que la terapia junto con el tratamiento funcionaron, y le dice que lamentablemente no se puede volver a ver para que su tratamiento sea más eficaz. Y ahora sí llegamos a la actualidad. Jingjin ya es toda una mujer graduada, pero no trabaja como médico sino en una compañía de internet, una organización médica, y la ponen a repartir volantes disfrazada y recibiendo humillaciones por eso. Y es en eso cuando aparece el galán ya crecidito. Él, sin decirle quién es, se ofrece a ayudarla, y lo hace. Reparte todos los volantes en tiempo récord, y cuando ella le va a dar una bebida le dice que lo reconoció toda contenta, pero se tiene que ir a una reunión importante, y lo deja ahí solito. El papá tiene que viajar al extranjero, y deja al hermano encargado del negocio. Luego me entero que el hermano no es hijo de él sino su ahijado, que sus padres murieron y él se hizo cargo del muchacho, y que lo ve como un hijo, así que lo seguiremos llamando el hermano. Shen Chen está feliz porque al fin pudo ver a su amada, va al trabajo de ella y luego salen por ahí a pasear. La lleva a cenar y le da las gracias por todo. Ella le dice que la llame hermana, y cuando llega a su casa le pide a su hermano que compre a la compañía donde ella trabaja. La ex de él es una modelo famosa y está como arrepentida de haber terminado ese compromiso. Va con él y le insiste a que se comprometan de nuevo, pero él es muy seco con ella. Sin embargo, ella no quiere darse por vencida. Luego él va a buscarla y se encuentra un muchacho diciendo que está esperando a su esposa. En ese momento Jingjin sale y se va con el otro corriendo, y todos quedamos con la reacción del galán. ¿Esposa? No entiendo. Ella va con el otro porque van a ver a su abuelo que está enfermo mientras el galán los sigue. Resulta que están comprometidos por dinero. El otro le prestó para pagar la enfermedad del abuelito, pero ella quiere cortar ya con ese compromiso, pagar el dinero a él y ya dejar esa relación. El abuelo la presiona para que se case con el otro cuando aparece el galán y dice que él puede casarse con ella y así dejar al viejito tranquilo. Pero el otro no se queda con esa y va a atacar al protagonista. Ambos pelean. El galán está herido y va donde su amada para que lo cure. Resulta que deben mucho dinero a la familia del otro y estos quieren hacerla pagar sea como sea. El abuelo va a pedirles que dejen eso, pero ellos quieren que el otro se case con ella. Llega el galán y los amenaza para que la dejaran en paz. Luego él va a hablar con ella y decirle que quiere protegerla. Ella se lastima un pie y él la carga en su espalda. El abuelo le dice que el galán está como muy joven para ella y esta le responde que lo ve como a un hermanito menor. Ahora en el trabajo la tratan muy bien. Van a conocer a un nuevo jefe y resulta ser el hermano del galán. Shen Chen quería dirigir esa empresa, pero el hermano le dice que el papá le pidió que la dirigiera a él. El cuñado sale con la protagonista y una compañera de trabajo a comer y les llega el galán todo celoso. Luego sale con ella. Jingjin está entretenida y choca con él en una romántica escena que solo se ve en China, porque uno aquí choca con alguien y o sale insultado o sale golpeado, pero no así como ellos que salen enamorados. Al día siguiente él llega todo acicalado a donde su amada. Ella lo ve y se ríe de él, haciendo que el galán se nos ponga bravito por eso. Están cocinando cuando llega también el cuñado con un ramo de flores para ella y se pone a cocinar él también.
Luego le dice al hermano que quiere casarse con ella. Después se entera que van a salir a cenar y va corriendo a casa de ella a preguntarle si tiene sentimientos por su hermano y le da un beso a ella mientras los ve el hermano de él. Hablan los dos hombres y el hermano le dice que no va a competir con él por ella. Luego se le declara a su amada. Ella está confundida y le pide que se vaya a su casa. Va a buscarla a su trabajo, pero ella se esconde. Dice que son muy diferentes los dos, de distintas clases sociales. La amiga le dice que no piense mucho en ello. Va a casa de ella y Jinjin le dice que no hace buena pareja cerrándole la puerta. Al día siguiente, ella sale y él sigue ahí. Ella le pide que le dé tiempo y que vuelvan a ser como antes, buenos amigos, dándose un dulce abrazo los dos. El otro que quería casarse con ella los ve y luego llama a alguien para que lo ayude con ella. Aparece la exprometida de él haciéndose la herida mientras él la ayuda y alguien les toma fotografías. Él le pide que no le insista más y se va de ahí. El otro llega a la oficina mostrándole a todos un certificado de compromiso de los dos y también llega la otra dándole un cachetadón a ella por robarle a su novio. Y ya esto parece una novela mexicana. Va el galán de ella a su casa sin saber nada y le pide que cocinen cuando le envían un mensaje a ella. Eran las fotos de él con la otra. Ella va a reclamarle y lo echa de ahí sin darle explicación alguna. Alguien se está metiendo en eso y no sabemos quién es. En eso llega el otro y le dice que su abuelo está enfermo, pero antes de ir al hospital van a un hotel a buscar la ropa de él. Resulta que antes lo había llamado un hombre, diciéndole qué hacer para que ella fuera suya. Le mete algo al agua y ella cae desmayada. El otro la ve y quiere hacerle algo. Tocan la puerta y es el hermano de galán quien va a rescatarla. Ya va, ¿cómo sabía él que ella estaba ahí? Esto me duele a gato encerrado. Ella está trabajando duro y llega el galán con comidita para ella. Ella le pregunta por la otra y él le responde que la única en su corazón es ella y se nos pone romántico con su enamorada. En la oficina todos la felicitan por su duro trabajo y por su ascenso. El galán le prepara una comidita y cuando aparece la otra a pelear con ella, él le dice que no molesta a su enamorada. Luego Jinjin le dice que vaya tras la otra porque hace mejor pareja. La ex de él está actuando y le dicen que la familia de él compró la productora y le quitaron la financiación a ella. El representante habla con Shen Shen para que lo ayude, pero este le dice que dejen de meterse con su amada y para lo del problema con la otra, que hablen con su hermano. Este otro va donde ella diciéndole que el galán está enfermo y ella va a verlo. Él está en una silla de ruedas y todo deprimido. Resulta que el papá le había dicho que él no puede tener nada con su enamorada porque sus familias son muy diferentes y por eso se enfermó de nuevo. Ella está muy preocupada por él y lo lleva a todos lados, pero está alguien persiguiéndolos y la atrapa a ella. Los llevan a los dos a un cuarto oscuro, les quieren hacer daño. Él quería sacrificarse por su amada y ella le dice que lo ama, que siempre lo ha amado, y resulta que quien lo secuestra era la ex de él. No quería hacerles daño en realidad, sino comprobar si en verdad estaban enamorados, y cuando se da cuenta que sí, los libera y les dice que perdió, y se va pidiéndole a Jinjin que cuidará de él, y ya cuando están solos los dos, se dan un romántico beso. Ella está toda feliz pensando en su amado, le escribe sin querer queriendo que lo extraña y se apena toda. Él va a buscar a su hermano y en su computadora descubre algo extraño. Ella por otra parte está esperando a su amado una cita y nada que llega. El hermano le dice que desapareció. Pasó un año y ella sigue esperando a su enamorado, hasta que al fin aparece y ella le da un bonito abrazo. Bueno, eso no pasó. Ella lo estaba soñando, aún está triste pensando en él. Tocan la puerta de su casa y es el cuñado diciendo que se olviden del galán, que él no va a aparecer más y quiere ponerse coqueto con ella, pero nuestra protagonista no se deja y se va mientras alguien los ve de lejos. Es el galán quien está escondido. Después, haciéndose pasar por repartidor, le deja a ella algo en su casa y cuando sale ve a su hermano. Este le sigue diciendo que se olvide del galán, pero ella no lo quiere escuchar. Él se escondió porque descubrió algo sobre la muerte de su hermana y quiere proteger a su enamorada, y hasta que no descubra la verdad, no va a aparecer. Ella como que ya lo descubrió, y cuando lo ve cerca le dice al cuñado que se casen, más bien lo grita, y el galán cuando escuchó eso se va de ahí. El hermano está feliz diciendo que al fin tomará el papel en esa familia. Le quitará la casa, la empresa y a la enamorada. Le apagan las luces y ve un espanto ahí. Está todo asustado el hombre, se pone a beber y confiesa que él fue quien asesinó a la hermana de él por accidente, que estaba borracho esa vez. Era Shen Shen que lo estaba asustando y escondido grabó su confesión.
El papá también lo estaba escuchando todo, muy triste por todo ello. Pelean los dos, pero ahí llega la enamorada a defender a su príncipe amado. Meten preso al hermano malvado y le dicen que ellos habían planeado todo para hacerlo caer y que confesara. Y nuestro drama termina con los protagonistas juntos y felices. Corta, extraña y entretenida historia de amor que se llama Mi Pequeño Hermano, y la encuentran completa y subtitulada aquí en YouTube, con 25 capítulos de unos 3 minutos cada uno, perfecta para ver en una tarde libre. Si les gustan este tipo de resúmenes, los animo a escribir en los comentarios, además de darle like a este video y suscribirse a este canal activando la campanita. Y recuerden, el amor es solo una palabra hasta que alguien llega para darle sentido. Bye bye.